Está con nosotros ya y saludo de la manera más comedida al señor ingeniero Livio Cornejo que nos acompaña como todos los días jueves. Arranquemos por el principio, Livio, bienvenido. Creo que la noticia que preocupó a todos fue la muerte del israelí. Aparecieron previo una serie de conversaciones con Abdallah Bucaram. El israelí le preguntaba, ¿tengo tu palabra de que no me vas a mandar a matar? Y aparentemente la palabra de Bucaram vale lo que vale la palabra de un mafioso, o sea, no hay cambios. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado, la detención de Bucaram, la bulla que se ha hecho? No sé, no sabemos todavía si ya está en Quito, si sigue en Guayaquil. Vemos imágenes de Bucaram que no quiere dejarse examinar porque supuestamente tenía un preinfarto, pero eso no lo dice ningún médico. Él hizo el teatro y cuando quisieron examinarlo no permitió. ¿Cuál es tu criterio sobre todo lo que ha pasado? Bienvenido. Gracias, Fernando. No, definitivamente los ecuatorianos nos levantamos cada semana con una noticia de algún sinvergüenza, de algún robo, de algún delito cometido por aquellos que básicamente se han aprovechado de la política, de su popularidad, del poder que le hemos otorgado los ciudadanos a estos políticos para que estén en la palestra todos los días, para que por lo que los comunicadores también les han permitido tener ese acceso a conversar con la gente, a expresar sus ideas y también a envolver a la gente y también a embaucarnos, como ha sido el caso de los Bucaram. Los Bucaram nunca se han quedado callados, nunca hemos sabido de qué viven realmente, Fernando. No sé si alguno de los periodistas, tú tal vez que eres un periodista muy informado, sepas cuál es la actividad que hace la familia Bucaram, pero definitivamente tienen o tenían plata o tendrán plata para hacer campañas, tendrán plata para vivir tranquilamente en Miami. Todos sus hijos, toda la familia definitivamente es una familia adinerada y siempre están y siempre comienzan este tipo de escándalos cuando empiezan ya las lides electorales, cuando empieza un proceso electoral. Y hoy pues no ha sido la diferencia, no ha sido el detener a un individuo que viene de Panamá, que vivió muchos años también pagado por el gobierno, también pagado por nosotros. Y hoy pues se ve las conversaciones que tuve en este último caso, el involucramiento de su familia en la adquisición de objetos de bioseguridad. Vemos cómo se llevan a cabo negociaciones a través de tener o manejar determinados hospitales, ver cómo la red, básicamente la mafia que se movió tras o delante de Bucaram, la manipularon ellos. El gobierno permitió que esta se lleve a cabo. Aquí no me vayan a decir que el gobierno es un santo, que el gobierno nada tiene que ver, que el gobierno no les otorgó el manejo de determinados hospitales para que ellos pongan su gente, pongan sus aliados, pongan las personas que van a servir de burropié, que van a permitir que las compras de insumos pues se den en valores extremadamente altos. Y hoy vemos cómo por desgracia también la vida de un ser humano se ha perdido. Y como si fuese una película, fíjate, transmiten una conversación en la cual el otro está muy preocupado de que, o que le dé su palabra también de que no le va a matar. O sea, ¿con qué clase de personajes está lleno la política ecuatoriana? ¿Y qué clase de personajes nos han gobernado también al mismo tiempo? Porque nos quedamos de manera insólita pensando, bueno, ¿qué sucede en el país? ¿Dónde está la justicia? Veo ahora un diputado, un asambleísta, reclamando por los derechos de Bucaram, que no debía hacerse, según ellos, entre comillas, del espectáculo de ingresar a su casa, sacarlo de esa manera, detenerlo de esa manera. ¿Cómo una persona de edad avanzada puede sufrir este tipo de atropellos, dice él, por la justicia, porque todos tenemos derechos y que mejor le hemos dado la pauta para que se haga la víctima y para que pueda nuevamente la gente votar por él? O sea, no entiendo a muchos asambleístas, específicamente me refiero a Torres, al asambleísta de Tungurahua, al verlo en un video expresar esto, que no lo comprendo. Lo único que le preocupa es la popularidad política del señor Bucaram y que según él también pues las pruebas se van a caer en determinado momento cuando se llegue a los términos legales. Pues son maneras de ver y expectar lo que sucede en el país. La pregunta es ¿por qué los asambleístas no votaron cuando tenían que votar por la incautación de bienes mal habidos? ¿Por qué no mejoraron las leyes en el momento debido? Porque todos sabemos que la justicia definitivamente está pro reo, pro el que hace delincuencia. Entonces nos quedamos con este tipo de dudas, mi estimado Fernando, y lo único que podemos es asistir a ver una nueva película de horror, de terror y de desánimo para todos los ecuatorianos, a ver que la justicia tal vez no avance con la celeridad y la justicia que debe imponerse.
Claro, y lo que tú acabas de decir, a mí me encantaría que analicen que la persona de la tercera edad, que entre comillas tiene problemas de taquicardia, etcétera, etcétera, había amenazado de muerte a una persona y esta persona está muerta, pues. Y hay dos muertos más por tema similar, acribillados en las calles, o sea, por favor. O sea, no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando del jefe de una mafia, pues, de una parte de la mafia. Y no entiendo qué es lo que pretenden, o sea, de verdad no entiendo qué es lo que pretenden. Sí, o sea, definitivamente, Fernando, o sea, no entendemos si es que la justicia actúa cuando irrumpen así en la casa de Abdalá Bucaram, se preocupan de que es de la tercera edad, de que están los nietos, su esposa, y cuando le hicieron lo mismo a Villavicencio, ¿dónde estaban los defensores de los derechos A Galo humanos? Lara Yepes, que le trajeron esposado, pues que le trajeron con grilletes y todo lo demás. Sí, efectivamente, y Lara tampoco es santo de mi devoción, pero ¿dónde estaban pues ahí los asambleístas que hoy defienden, ¿no es cierto?, los derechos humanos, por reo, la edad del delito? O sea, ¿cómo se queda, o sea, sin palabras, mi estimado Fernando? Y comenzamos a preguntarnos dónde están las autoridades para controlar de que en el país no se lleve a cabo un enriquecimiento ilícito, Fernando. ¿Dónde están aquellas instituciones creadas para evitar que los delitos se cumplan en este país? Que se lave dinero, Fernando, de la manera como se está llevando a cabo en el país, dándonos a entender que lo que nos mantiene vivos es el ingreso de dinero mal habido. Hay gente aquí, Fernando, que viene y lava dinero y le echamos elogios, les decimos qué buen empresario, qué visión que tienen. Pero Fernando, si apenas los conocemos, si apenas sabemos de ellos, si apenas conocimos que tuvieron una chispa de iniciativa y después no sabemos cómo llegaron a ser tan ricos, que auspician candidaturas, que tienen equipos de fútbol, o sea, una serie de cosas, Fernando, y no me refiero en particular a nadie, pero en este país, qué sencillo que es volverse millonario y ser popular, Fernando, y nadie diga nada ni pregunte, oiga, señor, ¿de dónde sacó el dinero? Ese es uno de los temas que preocupan. Y mira, Bucarán insiste por varias ocasiones en que se extraña que no le hayan ido a presentar los saludos. Ya le saludaron tan efusivamente que lo mataron. O sea, ese es el tema. Guías penitenciarios pateando al sobreviviente. Hubo de denunciarle a la policía y exigir que la policía lo retire al que amenazaba, a uno de los guías. El director del centro de rehabilitación, mencionado, un señor de apellido Reina, mencionado por el sobreviviente como que les informó, les decía que había un contrato sobre la cabeza de ellos. O sea, esto es una mafia, pero completa. ¿Qué es lo que está pasando y por qué estas personas siguen todavía en los cargos, en los puestos? Recordemos, Fernando, también lo que, a ver, ¿quién cambió el sistema penitenciario, no es cierto? ¿Quién dijo que la policía ya no se haga cargo de las cárceles? Que tienen que ser jóvenes preparados, jóvenes educados, jóvenes que entiendan que los PPL hasta las cambiaron de nombre, tienen derechos humanos, es cierto, y que estas personas van a estar especializadas en este tipo de acciones, que va a ser un mejor control que hacía la policía, que los van a tratar de manera diferente al preso. Y Fernando, lo único que vemos es ciudadanos que tenían que estar primero afiliados a un partido político, segundo los vemos cómo son chantajeados, cómo cogen dinero, cómo permiten que los delincuentes que están mejor armados que ellos, porque ellos no pueden andar armados, Fernando, ni tienen esa capacidad, ni esa educación, ni esa formación para poder estar con gente que no piensa como tú, como yo, como ciudadano que nos está escuchando, que son gente que tienen una mentalidad desviada, que realmente necesitan psicólogos, psiquiatras para cambiar su forma de pensar porque matan, asesinan tranquilamente sin que les coja algo de remordimiento. Entonces son seres humanos que no entienden fácilmente cuál es el orden de la vida, cómo debe ser su comportamiento, y mucho peor que va a ser un ciudadano también que tiene un horario de trabajo ahí, ¿no? Que está trabajando y no va a arriesgar su vida por mantener el orden dentro de una cárcel. Esas son las diferencias, Fernando. Se quitó mucho poder a las instituciones que debía más bien fortalecérselas y dárselas, como es la policía, como es el ejército, y ahora se privilegia el derecho humano que de un delincuente a ti te robe y te asesine a los derechos de las personas civiles que cumplimos con la ley. O sea, definitivamente, Fernando, donde no hay ley, todos y cada uno de estos brotes mafiosos
brotes de sinvergüenzas que creen que por algo de poder, por algo de dinero pueden someter a la sociedad entera. Hay que cambiar las cosas y hay que hacerlo inmediatamente, Fernando. Caso contrario, no habrá sociedad que resista por mucho tiempo. Me quedo pensando en varios temas. Por ejemplo, pretendieron hacerle un examen al señor Bucaram para saber qué pasaba con su corazón. Y se retira la mascarilla, grita, se enoja, pretende él dar instrucciones a los médicos, que los médicos no tenían por qué chequearle. ¿Y entonces de qué hablamos, pues? O sea, ¿cómo puede decirse que tiene un preinfarto si nunca permitió que los médicos le atiendan? Ese fue el cuento para quedarse en Guayaquil y hasta ahora no se sabe si sigue en Guayaquil o está en viaje a la capital de la República o está en Quito, que es donde debió haber estado, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando? Que seguimos todavía jugando con el mismo tema y permitiendo que sean ellos los que pongan las reglas del juego. Y siempre lo mismo de siempre, ¿no? Yo soy un expresidente, o sea, y grita, vocifera, como que esa condición le diera determinado respaldo para que la policía no ejecute determinadas acciones, ¿no es cierto? O como que el expresidente de la República, él inviste o le da la investidura de que todo lo que diga en su boca es cierto, de que la verdad es parte de ser expresidente de la República. Algo que debería ya constar en la Constitución, comportamientos de esta naturaleza, que un expresidente de la República tenga estas acciones, deberían ser definitivamente de ser llamadas la atención y quitarles algunos derechos y privilegios que les dio el haber estado y el haber gobernado nuestro país. Varios temas anexos, conexos y que son preocupantes. Los extranjeros involucran hasta, de alguna manera, al vicepresidente de la República, a quien dicen que lo conocieron a él, a la esposa, a varios ministros, al secretario de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero sobre todo a dos guardaespaldas que ahora dicen que eran motorizados del grupo de la Policía Metropolitana, es decir, de Yunda, que son los que habrían entregado las credenciales falsas de agentes de la DEA. Credenciales falsas que tienen que ser, obviamente, documentos emitidos por Cancillería. Debería ser así, ¿no? Y yo te pregunto, Fernando, ¿tú has visto alguna vez alguna identificación de la DEA? No, no la he visto. Yo, nunca, ¿no es cierto? Entonces debe ser gente que no creo que los agentes lo hayan hecho por sí y ante sí o ellos habrían tramitado el asunto, ¿no es cierto? Entonces hubo gente involucrada, hubo gente que conoce perfectamente cómo se llevan a cabo las cosas. Y en este país se siguen dando este tipo de acciones, pero nunca, fíjate, nunca llegamos al final. O sea, nunca quedamos por ahí puede haber sido, por acá puede haber sido, pero nunca llegamos al término de la novela. Es decir, el exculpable, el señor cogió, hizo la documentación. O sea, siempre terminamos al medio, Fernando. Nunca terminamos con el ejecutor, con el que dio las órdenes, con el que permitió que se violente la ley desde un inicio. Pero el haber tenido ese tipo de documentación es gente que está muy involucrada en el gobierno o que tiene la facilidad para otorgar este tipo de documentaciones. O tal vez simplemente son buenas personas que saben cómo se llevan a cabo los documentos, qué seguridades tienen, se roban la documentación, lo hacen a través de impresoras, de gente que conoce el tema, pero créeme, no entendemos cómo estas personas logran tener esa documentación. ¿Cómo? El municipio teniendo sus agentes, debe haber un director de tránsito ahí, un director de los agentes, que permita que dos personas a mí se me hagan lo que quieran, ¿no? O sea, como que no tienen acciones de trabajo, como que no tienen que estar presentes en su trabajo, sino destinárselo al señor. Entonces también tiene que ser investigado el municipio, quienes dirigen esas instituciones, para saber cuán involucrados estuvieron y con qué permiso estas personas llevaban a cabo ese tipo de actividades. Debe haber sido con alguna orden o simplemente no constan en el rol de pagos, no constan en el rol de trabajo de la institución para que puedan ellos disponer de su tiempo. La pregunta, sin embargo, queda latente. ¿Quién tiene el poder en las cárceles? ¿A quién protege a Silverti, la empresa de fundas para cadáveres, en la que se menciona a Sandra Ortega Romo, ¿no? ¿Quién repartió los hospitales? ¿Quién tiene poder en la justicia y en la policía? ¿Qué es lo que está pasando con Ecuador? ¿Por qué solo conocemos la una parte, los que traficaron con el poder, y por qué no conocemos a la otra parte, los que les dieron el poder de traficar? ¿Cómo mismo es? O
sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los altos directivos del IES, de los diferentes hospitales de salud que están involucrados? Porque aquí alguien vende, pero alguien compra, pues, y compra con sobreprecio. Sí, fíjate que ya se nombra mucho el apellido Romo, ya se nombra mucho al papá o al tío de la ministra, pero ella tampoco es investigada, ella tampoco está sobre la lupa ahí, la gente no quiere hacer nada, la asamblea no está muy preocupada de este tipo de acciones. Yo no sé quién tiene que estar aquí fiscalizando, Fernando, quién tiene que estar investigando este tipo de declaraciones que se sueltan al aire, ¿no? Vos ves por ahí un tweet, ves por ahí un Facebook, ves por ahí cualquier tipo de comentario, ¿no es cierto?, que no sabemos si es que lo están haciendo aquellos que son pagados por Correa, que tienen una serie de formas de ingresar a las páginas de redes sociales para desinformar o dar la información que a ellos les guste, para tener al pueblo desinformado. Si lo que dicen de Romo es cierto o no, pero alguien debe investigar. Ya muchos se le está investigando, muchos se está pronunciando el apellido Romo. Debería la prensa de alguna manera investigarle dónde está el tío de Romo, dónde está la familia de Romo, qué pasa con los INAPAPERS, o sea, qué pasa con todas y cada una de estas frases que dicen todos aquellos que terminan involucrados en delitos y que dicen, no, si es parte del gobierno, el gobierno nos permitió, el gobierno nombró, el gobierno hizo esto. Pues es una trama de mafia incrustada en todo este gobierno que no sabemos si el próximo gobierno la va a poder desmantelar, Fernando, porque la justicia van a continuar siendo los que están ahorita administrando justicia, van a continuar por decreto, por ley, hasta cuando se acabe su contrato, hasta que se acabe su nombramiento. Entonces el país como que no va a cambiar, Fernando. Una sola persona que se le pongamos de presidente no va a cambiar el país, y los ciudadanos vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo escándalos y vamos a quedarnos impotentes ante tanto delincuente que se encuentra en el gobierno. La pregunta seguirá siendo, ¿cómo cambiamos aquello? Y aparentemente los cambios no son fáciles, porque todo sigue bien amarrado. Mira, en Ecuador no pasa nada, pero en Estados Unidos se empieza un juicio. Precisamente el 26 de octubre arrancará en Miami el juicio al expresidente de Seguro Sucre, Juan Rivas Domenech, por presunto lavado de activos en un esquema de sobornos. Y es que hay un empresario que el 12 de agosto del 2020 confesó que pagó 10.8 millones en sobornos por contratos con Seguros Sucre, empresario colombiano. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué en Ecuador esto no se sabe? ¿Por qué en Ecuador esto no se investiga? ¿Por qué Ecuador no recupera estos dineros? ¿Tiene que ser Estados Unidos? Me parece que ya la justicia, Fernando, la gente, por ejemplo, cuando es juez, aspira a ser algo más que juez, ¿no es cierto? Aspira a llegar a la Corte Suprema, a ser nombrado juez importante allá, o sea, estiman que su carrera puede llegar a algo, pero aquí parece que el único objetivo de un buen profesional, de estos tipos de profesionales que administran la ley, es enriquecerse, Fernando, es sacarte dinero a costa de lo que sea, no les interesa el dejar bien su nombre, su familia, o sea, bien establecido algo de moral, ¿no es cierto? Como que más importa el dinero que el haber estudiado tantos años, la educación que te dieron tus padres, sino simplemente es el dinero el que mueve al político ecuatoriano y a aquellos que tienen la oportunidad de hacer carrera en la función judicial, en la vida pública, ¿no es cierto?, en el servicio público. Eso es lo que se da, Fernando, y siempre yo he estado en contra. Fíjate que algo que perjudica muchísimo es la reelección indefinida en los cargos. Esto no puede ser, Fernando, esto no debe darse, porque permite que las redes mafiosas se vayan creando. Y desde lo más absurdo que parezca, ¿no es cierto?, desde el fútbol, fíjate, desde ahí se crearon redes en las cuales se reelegían y se reelegían a personas, a individuos que manejaban la plata como si fuese de su bolsillo, de la Federación Ecuatoriana, hasta cuando llegamos acá, ¿no?, al final con Luchito, que tenía camaroneras, que su hijo es un empresario que vendía o representaba futbolistas, tenían hasta helicóptero, y nunca dijo ninguna institución nada, o sea, nunca se preocuparon de decir, bueno, ¿y el señor Lucho de dónde tiene dinero? ¿O es que simplemente con un ingeniero civil exitoso ya está listo, Fernando? Si no construía nada, sacan, pues. ¿no? Si no construía nada. Pero millonarios, Fernando, o sea, millonarios, o sea... Pero no solo el fútbol, no solo el fútbol, vele las cooperativas. ¿Qué dice la ley? Prohibido la reelección de los gerentes. ¿Quién hace caso? ¿Quién hace caso?
O sea, Efectivamente, o sea, a eso me voy, Fernando. O sea, eso no es que violentan o se hace así de simple, ¿no es cierto? Fíjate cómo hicieron aquí, recuerdo un caso en la Federación de Tungurahua, ¿no? Ya una persona no podía ser reelegida. Sí, lo conozco bien el caso, porque de paso es mi amigo la persona que estuvo involucrada. Y ganó una persona la presidencia aquí, ¿sí? Y automáticamente gana la presidencia y a los 3 meses renunció el presidente. Pero, oh sorpresa, el que antes era presidente y ya no podía ser elegido, era el vicepresidente ahora. Y como renunció el presidente, asumió él. volvió a asumir la presidencia de la federación. Y nos pareció normal, nos pareció lógico. ¿Cómo no investigas, Fernando? ¿Cómo no un reglamento no coincide con toda la normativa de la Constitución? Porque de eso se trata, ¿no es cierto? Toda ley que se Pero haga mira, tiene que estar sometida a la Constitución, ¿no? mira, está prohibido que alguien que esté en el Consejo Nacional Electoral opte por una reelección. Artículo 210, literal 3, Constitución del Ecuador. Y la señora Tamaín y el señor Cabrera fueron parte de la Corte Transitoria, perdón, del Consejo Nacional Electoral Transitorio que lo presidió Gustavo Vega. Es decir, no podían ni siquiera optar. Peor seguir allí. Y están allí y no hay quien los saque. Efectivamente, Fernando. Entonces, ¿quién te hace cumplir la ley, Fernando? ¿La viveza criolla? ¿O simplemente tú has visto que hay instituciones también en las cuales se violenta la Constitución, se violentan los derechos de algún ciudadano? Tú vas a que la Constitución, por favor, me dé un amparo, vea, señor, no me están permitiendo participar o están haciendo este tipo de acción en determinada asociación de profesionales o de comercio, lo que sea. ¿Qué te dicen? Usted tiene que hacer un escrito para que sus derechos sean defendidos, en fin, con lo que hacen ahora los politiqueros, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre que se llama esto, ¿no es cierto? Pero hacer esta documentación y esta presentación te lleva siquiera unos $1,500, no es que te hacen gratis, ¿no es cierto? ¿Y dónde está pues la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están aquellas instituciones que deben normar el comportamiento de estas instituciones? Es que no sirven para nada, no sirven para nada. Entonces, desde ahí, Fernando, viene la sinvergüencería, viene este hecho de que la gente crea que porque tiene alguito de poder va a hacer algo. Fíjate, ahí está Eliseo Azuero, poniendo personas, destinando a que tal o cual lo nombren inmediatamente porque él es asambleísta. Ha manejado $20 millones y recién se entera, Fernando. Raúl Tello. ¿De dónde? Raúl Tello, que dice que no es delito, que él simplemente sugería nombres y que no es delito que la ministra haya aceptado esas sugerencias. Eso se llama gestionar cargo público y está expresamente prohibido, pues. ¿Y quién debería dar el ejemplo? La Asamblea, ¿no es cierto? Obvio. Inmediatamente, señor. Se va porque se va, ¿no? Pero, hay que ver cómo vota el hombre, dónde están los votos en el CAL, pues, señor. ¿Qué dice ese dato sobre el tema? La aprobación de la Asamblea es apenas del 3%. 3%. Y la credibilidad de los parlamentarios es del 2%. Lograron un mínimo histórico que nunca en su vida ha tenido la Asamblea Nacional. Es decir, nadie les cree, pues. Nadie les cree. Fernando, ¿cómo puedes creer una institución que ha sido parte de la mafia, Fernando? Ahí está, pues, el señor Serrano, Fernando. No hace absolutamente nada, no está en ninguna comisión, Fernando. No hace nada, Fernando, y está nombrado por la negociación de los patrulleros, por la serie de que ha secuestrado una persona. Y fíjate, ahí está campante, ¿no es cierto? Pero el momento que habla, el momento que le interesa, el momento que dice algo, comienza a manejar los hilos de la votación de su movimiento o de su partido, ¿no es cierto? Y ahí el señor dice algo y se fregó todo, Fernando. Entonces él está por una razón ahí. A él no lo tocan ahí porque él sabe muchas de las cosas que están involucrados todos estos asambleístas, Fernando. O sea, cada quien sabe algo de cada quien, es decir, es un grupo de gente mafiosa, Fernando, que está involucrada en la asamblea. Entonces, si entre bomberos no se van a pisar la manguera, se dice, pues, Fernando, entonces se protegen porque saben que si alguno lo votan así de sencillo, también van a tener que desgranar toda la asamblea, pues, ¿no? Quedándose muy pocos de ahí que podrán ser decentes o que no estén involucrados en este tipo de acciones. Muy pocos, como tú lo dices, muy pocos, casi ninguno. Y ese es el problema.
Sabes que yo pensé, revisaba en días anteriores y decía, bueno, con la reelección ya no pueden ser candidatos Marcela Guiñaga, con la reelección no pueden ser candidatos, no sé. Empecé a revisar algunos nombres y decía, bueno, vamos a tener una renovación, pero ayer volví a analizar todos los temas y el 80% de los asambleístas actuales están habilitados para volver a ser candidatos y lo van a hacer y probablemente volverán a ganar. ¿Cómo cambiamos esto? Fernando, la única manera es que el periodismo actúe, es que la gente honesta hable, es que comencemos a decir todas y cada una de las verdades que se merecen cada uno de los candidatos, Fernando. Pero lastimosamente va a ser una campaña de información, o más bien llamarla de desinformación, A en través todas de las redes redes sociales. sociales. Pero no ¿No es solo cierto, son las Mar? redes sociales, porque el periodismo, entre comillas, está preocupado en pelear contra Teleamazonas porque obtuvo una exclusiva el día de ayer, sin recordar las veces que otros medios han tenido exclusivas. ¿Quién les hace problema? O sea, es la agilidad y la habilidad, nada más. En vez de pelearnos porque alguien saca primero la noticia, preocupémonos en sacar otras noticias que están escondidas, que están calladas y de las que nadie dice nada. Por ejemplo, ayer la sala de apelación del caso Sobornos ridículamente admitió a trámite los recursos de casación presentados por Correa y los suyos. Un trámite Así que es. le va a permitir, le va a dar aire y respiro para que pueda inscribir con tranquilidad su candidatura, que tengo entendido ya la presentó ayer. Y creo que ya la aprobó el Consejo Nacional Electoral de una, antes de nada. O sea, es una ridiculez todo esto. Simplemente las instancias de gobierno dándole tiempo a un prófugo para que se pueda inscribir con tranquilidad. Y Fernando, y es por esa razón que ahora sí Diana Tamaín pues da paso también a que se lleven a cabo las elecciones en el movimiento de Adelante Ecuador, Ecuatoriano Adelante, pues no, para disimular sus acciones, pues Fernando, ante lo que también están haciendo con Rafael Correa. Y hay que ser realistas en política, ¿no es cierto? A Rafael Correa le interesa que la derecha siga siendo más dividida, porque la izquierda definitivamente, la izquierda entre comillas, ¿no es cierto? Porque son un grupo de bandidos que están en el lado de izquierda, que nos hablan de izquierda, que nos hablan de repartir la riqueza que ellos no tienen, sino la de los ricos, ¿no? Porque una vez que repartan también les toca a ellos, ¿no? Y se volverán los nuevos ricos, como pasó con Alianza País. Ellos saben perfectamente que al dividir más la derecha con Álvaro Noboa, el único que queda como que hace calor definitivamente va a ser Correa, primero por su aparición, por su constante aparición en redes sociales, por la manera de desinformación, por lo lengua larga que es, por lo envolvente o sea, lo difícil que es hablar con un individuo que la gente en determinado momento lo odia y lo ama. Entonces le interesa mucho a la señora Tamaín este tipo de acciones y demuestra nuevamente que el principio y fin de ella es el poder. Más allá de quién vaya a ganar estas elecciones, va a ser lo que ella va a recibir, Fernando, protección y posiblemente dinero para que siga ella tranquilamente en su vida diaria. Y lo hemos repetido varias veces, no hay seguridad en el Consejo Nacional Electoral, pero tampoco se quiso hacer nada, se quiere hacer nada y seguimos viendo cómo este tipo de inmoralidades se dan en el Consejo Nacional Electoral y también en la justicia, Fernando. Y me acaban de ratificar, me acaban de enviar un tuit para ratificar, más bien un WhatsApp, para ratificar que todo lo de ayer fue un show y una payasada. Abdalá Bucaram Ortiz vuelve a arresto domiciliario, esta vez por el proceso de delincuencia organizada relacionada a los israelíes. Pero volvió a arresto domiciliario, es decir, volvió a su casa. Lo de ayer Y fue una así, payasada. y a seguir haciendo las payasadas de siempre, los videos, ¿no? Y ahora también como candidato a la presidencia de la República, ¿no es cierto? Y yo te pregunto, si el pobrecito de la familia pobre de los Bucaram, no tienen un centavo, ¿cómo hará campaña, Fernando? Pues que nos quieren engañar a nosotros que esto se hace sin dinero, Fernando. No, Fernando, hasta movilizarte cuesta, hasta la persona que te maneja el vehículo te cobra, tienes que darle de comer, tienes que mantener a todos aquellos que van con las banderas, tienes que ver una estructura que se maneja. Muchas veces hay en provincias que no hay dinero, que tienen que aportar el mismo candidato a la presidencia de la República para poder hacer campaña. Es decir, es todo un proceso de plata y personas, Fernando. Entonces no nos engañemos, ecuatorianos. Aquí no hay un solo político que sin dinero logre llegar
a la presidencia de la República, sea derecha o sea de izquierda, Fernando. Por lo tanto, pues ese es el único objetivo, llegar al poder de cualquier lado de la izquierda para seguir cubriéndose y seguir llegando a cabo actos mafiosos en este país y no llegar nunca a descubrir la verdad en este país, que está manejado, Fernando, por todo lo que es el narcotráfico, Fernando. Aquí estamos llenos de todos aquellos seres humanos que se dedican a esta actividad y que ya han comprado políticos y puestos y cargos políticos para poder seguir llevando sus acciones delictivas, Fernando. Desde la Fiscalía de Ecuador, este es un tuit. Ahora, con base en los elementos de convicción hace 8 minutos, presentados por la Fiscalía de Ecuador, la jueza dicta arresto domiciliario con vigilancia policial para Abdalá Bucaram Ortiz, debido a su edad, y prisión preventiva contra los 3 agentes de la AMT. Son procesados por presunta delincuencia organizada. ¿Se burlaron de nosotros? Vaya nomás a saber para qué hicieron tanto show ayer, si hoy lo iban a poner en libertad. Menos de 24 horas libre. Así es, Fernando. Lastimosamente, esa es nuestra historia. Yo te dije que aquí aquel que tiene algo de poder, pues, o sabe mucho también de este gobierno, pues va a tener el debido respaldo del mismo a través de los jueces. Los jueces les están sirviendo de respaldo a los delincuentes, Fernando. ¿Por qué se quedó Abdalá Bucaram aquí, no huyó con sus hijos? Pues básicamente por eso, porque él tiene el poder político necesario para saber que no va a poder ser encarcelado, que no lo van a poder topar, que por su edad no va a ir a prisión, Fernando, como debería ser el caso, y ahí se escucha que abuelitas van a la prisión, que han metido presos porque no han pagado sus hijos los dineros de manutención, pues ellos van presos. Y aquí un individuo que medio tiene 70 años, pues ya definitivamente ni lo topan, ¿no? El caso de Luchito también, fíjate, ya mismo está libre el hombre, ya pasó en su casa amablemente con televisión, con una persona de esa edad que tiene mucho dinero, ¿para qué va a salir a la calle, no es cierto? Y lo mismo sucede con Bucaram. Él lo que necesita es resguardo más bien para poder seguir hablando, para poder seguir haciendo su campaña política, para poder seguir negociando con los sectores de izquierda que le van a otorgar poder, porque según él va a manejar mucha gente, va a tener su respaldo debido, y eso es lo que están logrando, ¿no? Nuevamente este país ser engañado, ser burlado, la justicia quedar en la peor situación a nivel de imagen, y que nosotros sigamos pensando únicamente que aquí lo que interesa en este país es tener dinero y tener poder político. Ahí a ti no te sucederá nada, absolutamente nada. Y ese es el problema, de que no cambiamos. No hay ningún cambio. De que la justicia es un remedio. De que las acciones de policía y fiscalía se diluyen ante jueces que simplemente buscan el subterfugio más próximo para poner en libertad a los detenidos. Que el miedo sigue estando funcionando y que el poder de Bucaram no se ha desvanecido en ningún instante, sino más bien se ha acrecentado. Y lo que tú decías con acierto, o sea, si Bucaram está preso, es seguro de que en cualquier instante va a abrir la boca y va a referirse a quién le dio el poder de negociar los hospitales. Entonces, no les conviene que Bucaram sea detenido, de ninguna manera, ¿no? Sí, evidentemente es como quererlo detener a Serrano, ¿no? Serrano sabemos que está muy involucrado en los actos que hizo el gobierno de Correa, que fue el manipulador de esto, pero sigue poniendo a su gente, mi estimado Fernando. Hay declaraciones del capitán Ortega en el cual se va y dice cosas contra el cuarto Juan de aquí de Ambato, y que ya va a presentar pruebas, yo estoy esperando las pruebas, pero siempre lo involucran de esta manera con Serrano, ¿no? Como que por ahí hay algo de cierto, como que por ahí se dan algunas acciones de esta naturaleza. Y nos preocupa mucho, Fernando, nos preocupa mucho estas acciones, y quedamos un poco mirando cómo la justicia no hace absolutamente nada, no puede hacer nada ante el poder, ante lo que significaría pensar de que se va a actuar dignamente. O sea, nos quedamos atónitos, nos quedamos con pensar qué es lo que está sucediendo en este país. Se elige mafiosos, Fernando, se elige mafiosos, y no sé si el nuevo presidente, la persona que sea elegida, vaya a hacer algo, Fernando, o pueda más que todo hacer algo. El problema es que vamos a seguir eligiendo mafiosos. Y ese es el inconveniente. Porque además no vamos a tener más. O sea,
¿qué puedes hacer? Si no elegir de la papeleta que te ponen. Y si en la papeleta te ponen mafiosos, ¿a quién vas a elegir? Por ejemplo, lo de Bucarán. Lanzo y acepto mi candidatura. ¿Dónde están las primarias? ¿O qué no vio Diana Tamaín? ¿Dónde están las primarias? Porque es una obligación que un partido político realice primarias y entre varios candidatos se escoja uno en un proceso electoral. Ahí no hay proceso electoral. Lanzo y acepto mi candidatura. ¿Y quién le propuso? Él mismo. O sea, ¿en qué estamos? Con semejante irregularidad, es seguro que van a aceptar la candidatura, no le van a poner ningún problema. Esta payasada, Fernando, de que hagamos las primarias, de que tiene que elegir la gente del partido, es una payasada más que inventaron los de la Revolución Ciudadana para evitar que los gobiernos, o más bien que los partidos políticos nombren fácilmente a unos candidatos, Fernando. Eso es una payasada inventada por estos señores, creyendo que así se va a democratizar los partidos políticos, los movimientos políticos, donde las bases, entre comillas, van a elegir a sus líderes, Fernando. Eso es una payasada inventada, es un trámite más que hay que cumplir, engorroso de por sí, Fernando. Pero ahí está, pues, ¿de qué sirve, Fernando? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si ya el candidato ya se autoeligió? Y aquí hay que hacer lo que el líder diga, entre comillas, de líder, Fernando. Porque esa palabra implica muchas cosas. No sabemos si el líder de la banda, el líder que tiene dinero, la persona que es capaz de tener relaciones políticas a un nivel que tú ni siquiera te las imaginas, como para seguir haciendo barbaridades y que no vayas preso. Entonces, ese tipo de personas son las que están liderando a veces los partidos políticos y las que son nuestros próximos candidatos a la presidencia de la República y las que tienen espacio en los medios de comunicación, Fernando. Y que la gente les presta oídos a este tipo de gente. Y que van a seguir teniendo espacios. Y las que se manejan simplemente por una idea de poder que no termino de entenderla. Soy sincero, no termino de entender en qué estamos, cuál es el camino, qué es lo que está pasando, por qué seguimos ubicados y anclados a aquello. Mira, sorpresivamente, y lo digo porque de verdad me sorprende, el Consejo Nacional Electoral no paga al 96% de los medios de comunicación la publicidad hecha en la campaña anterior. Y el presidente de AER Nacional va y negocia para que cobren después de 5 años a través de bonos. Digo, les habrá preguntado a los colegas, yo tengo entendido que no, si están de acuerdo con esto. Y me pregunto yo, ¿y cómo el Consejo Nacional Electoral va a hacer la publicidad electoral? ¿Qué medio le va a aceptar al Consejo Nacional Electoral que le pague cuando quiera y en bonos? Imagínate. O sea, yo me pregunto si Diana Tamaín aceptaría que le paguen el sueldo en bonos, ¿no? Fernando, la pregunta es, ¿y cómo te opones a esto, no? O sea, ¿quién se puso la soga al cuello en esto de decir, vamos a dar dinero a los partidos políticos para que hagan su campaña electoral? ¿Quién fue? El gobierno de Correa, ¿no es cierto? Diciendo que queremos que democratizar para que todos tengan el mismo derecho a ser candidatos de la República, para que no solo los ricos sean los candidatos a la presidencia. Otro engaño más, pura verborrea, Fernando, que no sirvió para nada, sino para que nosotros como ciudadanos le tengamos más bronca a los políticos. Porque aparte de que nos ponen impuestos, hay que darles plata para que ellos se popularicen con su nombre, ¿no es cierto? Pero en todo el mundo es lógico. El que quiere celeste, que le cueste. El que quiere justamente ser candidato, perfecto. Levante fondos, pues, porque esa es la manera. Lo otro simplemente es una tomadura de pelo, pues. Y no beneficia a nadie, Fernando. Hay medios de comunicación, como tú bien lo dices, que ni siquiera han cobrado, Fernando. No les han pagado un centavo. Y ya vamos más de 2 años, creo, en esto, Fernando. Prácticamente. ¿Y de qué va? ¿Y de qué viven los medios de comunicación? De cobrar los dineros, pues, ¿no es cierto? De su campaña política, de los anuncios publicitarios. De eso vive un medio de comunicación, ¿no es cierto? Yo me pregunto si el Estado le permitirá al medio de comunicación pagar de 2 años o que le cobren después de 5 a través de bonos. Pues, ¿y por qué más bien no dicen, bueno, señores, como es plata del dinero, de un bolsillo pasa al otro? Así dijo Correa, ¿no es cierto? Ajá. Que ustedes les digan, oigan, con lo que me deben del CNE, yo le pago los impuestos al SRI. ¿Qué le parece?
No creo que la acepte el gobierno. Eso es lo que te decía. Pero es un cruce de cuentas nomás. Pues, Así Fernando, debería ¿cierto? ser, así debería ser. Pero O obviamente sea, no, ese cruce de cuentas va a ser en contra de los medios, porque la verdad, lo que hay que cobrar es más de lo que hay que pagar. Pues, o sea, bueno, digamos la verdad. pero al menos tú mensualmente podrías descontar un valor, ¿no es cierto? Algo que ya hubieses recuperado pagando tus impuestos, ¿no es cierto? Pero lo que te deben, ¿cuándo, pues, Fernando? Pero el ¿Sí o tema no? es, por ejemplo, si no te van a aceptar impuestos, imagínate si tú dijeras, bueno, señor, la empresa eléctrica le pertenece al Estado, la empresa de teléfonos le pertenece al Estado. Ok, Ujú. entonces, por lo menos eso, descuénteme. No te van a permitir, o sea, eso no lo van a permitir, eso sí no te permiten. Pero como Ah, no, pues, ciudadano te toca hacerte lo que el gobierno diga, pues. y tienes que hacerlo, quieras o no. O sea, esa es la diferencia, ¿te das cuenta, Fernando? Esa es la diferencia de cómo un gobierno prepotente manejado por politiqueros que no entienden absolutamente cómo se maneja la economía nos han estado manejando el país. O sea, no puedes tú decirle a un empresario, porque al fin y al cabo, un medio de comunicación es eso, es una empresa, Fernando, que si a ti te va bien, tú puedes generar empleo, tú puedes pagar los sueldos, tú puedes pagar impuestos, pero cuando hay este tipo de acciones, ¿de dónde la empresa va a sacar dinero? ¿De su bolsillo, Fernando? Si tengo que sacar de mi bolsillo, a alguien tengo que sacrificar, ¿no es cierto? Entonces tú dices a la persona que está trabajando contigo, no puedo, tengo que pagar impuestos, no me alcanza, y despides a una persona, ¿no es cierto? Que es doloroso, pero no puedes hacer más. Es la supervivencia tuya o la de la persona que está trabajando para ti, ¿no es cierto? Y ese es el tema. Y mira, el tema de los candidatos. Aparece un señor, Gustavo Merino, que nunca en mi vida lo he visto, que dice que también ha decidido ser candidato a la presidencia de la República. El señor César Montúfar, que va a ser candidato también a la presidencia de la República. Gustavo Larrea, que va a ser candidato a la presidencia de la República. Eh, si le sumamos a Yacu, si le sumamos al señor, no sé, Leonidas Isa, al señor Jaime Vargas, si le seguimos sumando, apareció hasta Pedro Granja ya, que va a ser candidato por la lista 19, la de pesantes, a la presidencia de la República, y uno dice, y bueno, ¿y estos señores? Si sacan 3 votos será una exageración, pues. El comandante Juan, El comandante Juan, sí. Gustavo Larrea hablando, Cabrera, que dice acepto la candidatura a la presidencia de la República del Ecuador porque sé y que es para, posible devolverle a la familia ecuatoriana un gobierno libre de corrupción. Lo te das dice el cuenta, comandante Juan. Fernando, te das cuenta, Fernando. O sea, pero ahí está, para eso sirven los partidos políticos, ¿no? Para eso sirven los partidos políticos, para lograr captar el poder y seguir manipulando y haciendo cosas en este gobierno, ¿no? En cualquier gobierno. ¿Y dónde está la justicia electoral? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquellos que digan, a ver, realmente son los representantes? ¿Quiénes son los representantes? ¿Cómo gastó los dineros de esta institución? O sea, nada, o sea, esto es pura palabrería, puro becado que pasa en el CNE, Fernando, porque no hay actividad, sino más únicamente cuando hay elecciones. Por lo demás, pagamos sueldos a gente que posiblemente no tiene que hacer. Mira, si hablamos del CNE, recuerda que la semana anterior se contrató a uno de los candidatos a concejal por el partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, para que sea el, después de los consejeros, el más importante funcionario del Consejo Electoral, el director del proceso electoral, ni más ni menos. ¿Con qué currículum? ¿Con qué conocimientos? ¿Cómo? O sea, cualquier persona puede entrar a ser director nacional del proceso electoral, es decir, el cargo más alto del país. Al parecer, Fernando, como te decía, la relación entre Atamayín y Alianza País pues se está fortaleciendo y tenemos que tener mucho ojo, Fernando, en lo que se va a hacer en el CNE. Se denunció por redes sociales que habían manifestado de que a determinados prefectos elegidos hoy se les había beneficiado en el CNE. ¿Y quién hace esa investigación, Fernando? Ya nos faltan fiscales, nos faltan jueces, nos faltan investigadores ante tanta y tanto
denuncia de corrupción en este país que ya no sabemos qué es cierto, qué es mentira. Vemos cómo se han enriquecido 20 millones de dólares, parece ahora que hablamos como si fuera Sucre, Fernando. Y no nos asustamos. El pueblo dice, bueno, pues ya de ser. Nos quedamos pensando en todos estos temas, en que, bueno, aparece, por ejemplo, ayer Harrison Salcedo, el abogado defensor del líder de los choneros y además de Jorge Glass, ahora para defender a los agentes de tránsito que dieron resguardo a los israelíes que negociaron insumos médicos. ¿Qué dice él? Que no han hecho nada, pues, que son inocentes. O sea, yo me sorprendo y digo, con esos abogados, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Pues, ¿no? O sea, bueno, y lo interesante es cuánto estará cobrando el abogado, Fernando. ¿y le estarán pagando ellos? ¿Podrán pagarle ellos? ¿Quién está pagando? ¿Estará pagando Correa? ¿Estará pagando Glass? ¿O estará pagando el municipio de Quito a través de Yunda que está tratando de esconderse? ¿Serán estos señores que actuaron por propia voluntad o tras ellos estaba Yunda? Efectivamente, Fernando, esas son las preguntas que tiene que hacer el periodista y no simplemente ellos decirle a usted, es que son unos chicos, ¿cómo van a ver que estos chicos puedan hacer eso? Son gente inocente, esperamos su libertad, señor. ¿Cuánto le están pagando? Pues, o sea, no hay un solo periodista que pregunte, diga, señor, pero de alguna manera, pues, ¿cómo así estuvieron en la caravana? ¿Usted no le preocupa eso, señor abogado? ¿O es función de ellos la designación a cuidarle a este señor? Todavía no nos cuentan. Todavía no nos cuentan de dónde salió las medicinas que vendieron los israelíes al Jacobito. ¿De dónde salió? Porque ellos dicen que estaban vendiendo a un supuesto funcionario de vicepresidencia. A ver, ¿son medicinas compradas? ¿Dónde las compraron? ¿O son parte de las medicinas que donaron al país? ¿Son de medicinas del Estado? ¿O son medicinas del municipio de Quito? A ver, expliquen pues, ¿qué pasó? ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde salen las pruebas? ¿Quién las estaba vendiendo? Porque supuestamente los israelíes solo estaban haciendo de intermediarios, nada más. De ellos no eran las medicinas. Claro, y lo interesante es, bueno, y estas medicinas debieron entrar por avión, por vía marítima, ¿no es cierto? O sea, debieron de alguna manera haber metido esa mercadería, pues, Fernando. O ya llegó, ya estaba aquí en el país y nadie se enteró, Fernando. Entonces, las preguntas que tú haces, es sencillo, pues, ¿no? A ver, señor, usted estaba vendiendo 10,000 mascarillas, ¿dónde está la importación? ¿Dónde las adquirió? ¿Qué procedencia tiene? Y tú puedes hacer ese rastreo cuando es cosa legal. Claro. Pero cuando ya por ahí hay involucramiento de las instituciones públicas, de personajes que están en la vida pública, justamente queda la duda, como tú bien dices, ¿acaso son las donaciones que nos dieron? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ha llegado cualquier cantidad de donaciones internacionales. Y la pregunta es, ¿y dónde están? ¿Y cómo se está manejando? Me quedo pensando, bueno, y cuenten, por ejemplo, ¿dónde están los ventiladores? Acaban de llegar 200 ventiladores la semana anterior. ¿Dónde se quedaron esos ventiladores? ¿En dónde se los está poniendo? Ahí, pues, hay que gestionar nuestro alcalde, pues, ¿no? Que se preocupe un poquito nuestro alcalde y pida esos ventiladores. No creo que todo se quede en Quito, no creo que todo se quede en Guayaquil, ¿no es cierto? Que también pida, pues, también muestras de la medicina enviada por el gobierno ruso, ¿no te parece? Uh-huh. Entonces, ahí está la gestión de los alcaldes, pongan sus buenos oficios, pues, para estar obsequiándole a la gente mascarillas y todo. Ahí tiene el gobierno, ¿por qué no exigen al COE Nacional? ¿Por qué no se ve trabajo ahí? Pues, y ahí también ellos podrán determinar si existen o no existen estas donaciones y qué se hizo con esas donaciones, Fernando. Ahí es importante el COE Nacional porque son los encargados de manejar todo lo que significa o lo que nos han dado de donación los países que nos están ayudando y colaborando. Y ahora que hablamos del COVID, mira, la semana pasada falleció un reconocido médico en Quevedo. Eso aglomeró las calles. Un vehículo policial incluso escoltó una caravana fúnebre por las calles del cantón. Actos que continúan prohibidos para frenar el contagio del COVID se realizan sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. ¿Y qué dijo el gobernador de Los Ríos? Informó que no está permitido que un patrullero participe de una caravana funeraria y pedirá un informe a los responsables, pero ya pasó. La policía confirmó que aquello no está permitido y llamó a la conciencia ciudadana para evitar más contagios, pero ocurrió. Aunque se mencione que se va a sancionar a los agentes del orden que conducían el patrullero,
pues el tema está ya dado. Aunque pongan multas para los que irrespeten que el distanciamiento social, etcétera, etcétera, uno termina diciendo qué nos está pasando. Más de 2.951 contagios tienen Los Ríos. Y sin embargo no hubo problema. O sea, falleció un reconocido médico, pero amigos y familiares estuvieron en cantidad enorme, no mantuvieron aislamiento y reitero, o sea, prácticamente nos olvidamos que estábamos en COVID y la propia policía encabezó el cortejo. El féretro del doctor fue escoltado primero hasta la iglesia San José en caravana de carros y con personas a pie, pero además los escoltó un patrullero de la propia policía. ¿En qué estamos? O sea, si seguimos así, nos vamos a autoaniquilar. Efectivamente, Fernando, o sea, no se entienden muchas veces las acciones de los señores alcaldes, porque son los encargados de las decisiones que se toman a ese nivel y de hacer respetar lo que se manifiesta en lo que es el semáforo amarillo, cuáles son las restricciones. O sea, todo eso están encargados ellos. Y lo único que tendría que haber es alguna sanción, algún tipo de sanción para este tipo de personas, no aquellos que están cumpliendo órdenes, Fernando. Pues un agente de tránsito, un policía, lo que hace es recibir órdenes, ¿no es cierto? Y tú no puedes desobedecer, porque así es el rango, así hay que actuar en determinadas instituciones. Y debería irse a la cabeza quién ordenó este tipo de acciones, y si el alcalde lo permitió o no, sancionar al alcalde, para eso está el consejo, ¿no es cierto? Para eso están los concejales, para fiscalizar las acciones que se lleven a cabo por parte del alcalde, pero parece que no saben qué funciones cumple cada uno, cada quien, y el país poco a poco tiene liderazgos de administradores que muy poco conocen de la cosa pública. Me quedo pensando en muchos temas que están alrededor de todo esto. Mira, nos olvidamos de todo y se les ocurrió al COE abrir semáforos para que todos vayan a las playas. ¿Qué va a pasar después de 14, 15 días? En Guayaquil hay 2 camas libres y en el resto del país no hay camas. Y entonces, sigan nomás haciendo lo contrario a lo lógico, a lo normal, a lo racional. Fernando, aquí hemos escuchado, pues lastimosamente, que nuestro alcalde está gestionando la vacuna. No sé qué estudios tenga él. Yo no sé qué va a pasar si es que trae la vacuna y es la de Rusia. Efectivamente, ¿qué pasa si va a ser administrada? ¿Qué responsabilidad va a tener el alcalde con esta gestión si es que llega a darse esto de las vacunas, Fernando, cuando no sé si el ministerio ya las haya aprobado? ¿Quién se va a arriesgar, Fernando, a firmar un documento en el cual diga yo autorizo el uso de esta vacuna que no tiene todos los requisitos necesarios, los pasos que establece la ley o el mundo para que sea o sea utilizada, ¿no es cierto? Y que tenga la seguridad necesaria, que no va a causar o daños secundarios? Entonces, eso hay que pensarlo mucho, Fernando. Pero aquí parece que como que fuera un juego de popularidad, ¿no es cierto? Voy a negociar y voy a traer la inyección para que la gente ya no se enferme. O sea, yo principalmente creería que es un acto más bien demagógico por parte de nuestro alcalde, porque no he visto hasta ahora un informe médico. Y también veo que por ahí está el doctor Bastidas también diciendo que no es algo que es seguro, que no es una vacuna segura. No se ha probado, pues no ha arrancado la tercera fase. O sea, la tercera fase es de la prueba de la vacuna para saber si está bien o no está bien. Es más, ni siquiera sé si tiene nombre. Si unos le dicen GAN COVID Vac, otros le dicen Sputnik B, otros le dicen la BNT 16 2021. O sea, ¿qué mismo es? Ni siquiera el nombre está definido. Efectivamente, Fernando, y no toda una inyección tampoco nos hace bien a todos los sectores de la población, ¿no es cierto? Porque hay que ver que hay gente que puede generar alergias o puede tener alergias previas y ver cómo reaccionan las personas. Entonces, es una serie de pasos que hay que seguir todavía dando. Por eso se mencionaba y han mencionado las instituciones serias que están llevando a cabo una investigación de esta naturaleza, que las vacunas o las vacunas que se están teniendo relativo éxito todavía tienen el paso importante de ser probados en la población, en diferentes razas, en diferentes poblaciones, círculos poblacionales. Hay gente que se está inscribiendo para hacerse las pruebas, pero bajo su riesgo, Fernando, justamente para probar eso.
porque los efectos secundarios no son inmediatos, no son de que aparecen de aquí a la mañana o a pocas horas, sino más bien que nos puede causar problemas en los demás órganos. Es decir, es todo un estudio, Fernando, pero aquí ya se empezó con la novelería, con el querernos estar atrancados o viendo expectantes lo que está haciendo cuando otras cosas mucho más importantes suceden en el municipio y que no se están investigando por parte de los concejales, que también han sido exitosos, pero por su silencio y por no tener la capacidad de investigación y fiscalización que necesitamos. Muchos temas nos preocupan, no hay muchas soluciones y seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Al final, con todo el respeto, pero seguimos hablando del mismo tema. Nos distraen, un escándalo tapa otro. El de esta semana fue la detención de Bucaram, pero ya está libre. 24 horas detenido. La semana anterior fueron las conversaciones otra vez de Bucaram con los detenidos. No sé cuál va a ser la próxima semana, pero siguen el mismo tema. Y las investigaciones judiciales no avanzan. Y el trabajo de los jueces no aparece. Bueno, la otra semana lo que va a ocupar nuestra atención, mi estimado Fernando, es los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? ¿A quién se le va a permitir participar? ¿A quiénes no? ¿Quiénes van en alianza? ¿Quiénes son los vicepresidenciables? ¿Cómo van a estar los binomios? ¿Cómo van a estar las alianzas? O sea, eso va a entretenernos la otra y la siguiente semana, Fernando, hasta que ya se decidan definitivamente quiénes son los binomios, quiénes se inscribieron para asambleístas, en fin. Eso es lo que nos espera las siguientes 15 días, Fernando, más escándalos, más cosas que seguiremos un poco hablando de lo de Bucaram, porque ya se van a calmar las cosas un poquito, ¿no es cierto? Tal vez hablaremos un poco más de los agentes detenidos, los chicos que cómo pueden haber conseguido la documentación, ya que el israelita les ha culpado a ellos de que ellos les han dado esta documentación. Entonces, vamos por ahí vamos. Y mira que el israelita debe estar muy asustado en este instante. Ya sabe el poder que tiene Bucaram. Detenido 24 horas. Y va a seguir desde afuera ordenando y mandando. O sea, no te extrañes que pronto desaparezca el otro, el israelita que nos queda. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué va a suceder? O sea, tan fuerte es la mafia. Preguntémosle pues al ex asambleísta que ahora es testigo protegido, pues Fernando. Ya nos hemos olvidado de Mendoza, fíjate. Claro. El gran escándalo de Mendoza ya nos estamos olvidando. ¿Por qué? Porque lo de Bucaram es mucho más chévere cubrirlo, ¿no es cierto? Nos da más espectáculo este momento, ¿no? El Liceo Acero ya se fue por ahí, no sabemos nada, ¿no es cierto? Y unos cuantos delincuentes siguen estando por ahí. ¿Ya qué pasó con las negociaciones del hospital del IES? Y Correa se frota las manos porque ya de él no se habla. No, pues ya él se va a hablar, es como candidato. Va nuevamente a ver a cuál payaso lo pone al frente para él ser el candidato a la vicepresidencia, ¿no es cierto? Que no puede. Entonces, no puede. O sea, él puede ser candidato primero, máximo a la asamblea, no a la presidencia, a la vicepresidencia. Por eso, pero ya, pues, o sea, ya está la payasada ahí, pues, ¿no? Vamos a ver a cuál de sus séquitos pone, a cuál de sus seguidores pone ahí, que sabemos que tiene que ser un tipo manejable, manipulable, como pensaron que era. Marcela Aguiñaga, Moreno, aparentemente. ¿No? Aguiñaga, aparentemente, porque ya hay un video con ella en primer plano y con la voz en off de Correa. Y bueno, ya también, ya no se habla pues de las negociaciones de las ventas de vehículos de alta gama de la señora, ¿no? De los 40 millones de dólares que tenía como una glosa, ¿no? ¿Qué pasó con eso, Fernando? Sigue teniendo. O ya nos olvidamos. No, sigue teniendo. Es más, la Contraloría ha pedido que la destituyan como asambleísta hace 6 meses y no pasa nada. ¿Y cuándo se hace caso a las instituciones de control, Fernando? Nada, es obligación, solamente... ¿no? Es obligación, claro. So pena de destitución, pero si el Contralor no actúa, como no está actuando, por ejemplo, en el caso del Consejo Electoral, porque el 22 de julio se cumplió el mes que él dio para que se acaten las disposiciones. Ya estamos en 14, si no me equivoco, 13 de agosto. O sea, han pasado de 22 a 31, 9 días, y 13, 21 días, y no pasa nada. Claro, y fíjate, ahora ya salió por ahí, ¿no? Ya salió por ahí en las redes sociales de que la quema de la Contraloría también es un autoatentado, ¿no?
que ha hecho CEL y todo lo demás, y preferimos creer eso, ¿no? Sí. Son cosas, fíjate cómo manipula Correa y sus secuaces todo lo que es la información, y así va a ser la campaña electoral, Fernando. Que la gente se atenga a esto, a mucha mentira, mucha verdad distorsionada, a evidencias y creaciones de historias fantásticas que nos van a dejar atónitos a todos, y solamente aquellos que seamos capaces de discernir las noticias, vamos a encontrar la verdad, Fernando, para poder tener una razón que justifique nuestro voto en las próximas elecciones. Livio, muchas gracias. Como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Un abrazo. Gracias por participar con nosotros. Fernando, muchísimas gracias y un saludo a la gente y recordarles de que hay que salir, hay que protegernos, hay que cuidarnos porque esto del COVID-19 continúa. Muy amables, buenos días. Este es Colosala, que sí le dice la verdad.